Arratsaldeon y Eskerrik asko. Es un placer para mí estar con vosotros para hablar de estos temas. Yo casi después de la publicidad me podría ir, y tenía previsto hacer la publicidad al final, pero lo han hecho por mí, entonces me toca hablar del tema. Mirad, hablar del derecho a decidir, el título, ¿no? Y el proceso constituyente en Cataluña puede querer decir cosas muy distintas. Podríamos hablar teóricamente de las diferencias entre el derecho a determinación. Dime. Aquí, al lado del pan. Aquí, pero bueno, pero no lo pongamos hasta el final, porque es el proceso constituyente, sí, así no desviamos la atención. De eso os hablaré al final, pero como no es una novela negra, es igual si sabemos el final de la novela. Este es el... Bueno, decía que podemos apuntar a estos temas de formas muy diversas, como me han dicho en catalán, en euskera, me han repetido los 20-30 minutos, intentaré ajustarme mucho al tiempo. Y sí que me gustaría daros unas pinceladas generales de cómo se ha desarrollado el derecho a decidir en Cataluña y por qué el derecho a decidir ha sido clave, y está siendo clave, y creo que lo continuará siendo en el proceso constituyente, en las reivindicaciones soberanistas e independentistas, ¿no? Y creo que justamente, ¿no?, en la situación en la que ahora en Oñati y en general, ¿no?, os encontráis a punto de realizar las consultas, bueno, puede ser interesante pues un poco no tener en cuenta tampoco, pero quiero decir que conocer, ¿no?, la experiencia del derecho a decidir que tuvimos en Cataluña. A menudo cuando se habla se intenta explicar, ¿no?, el proceso, y como siempre se intenta dar un principio a todas las cosas, ¿no? ¿Cuándo empieza el proceso independentista en Cataluña? ¿Cuándo empiezan a haber mayorías? Hay una fecha mítica que yo pongo en duda, ¿no?, que es el 2010. En julio del 2010 el Tribunal Constitucional, después de 4 años de pensar, llega a la conclusión que el Estatuto de Autonomía, ¿no?, que había sido aprobado en el Parlamento de Cataluña, el proyecto había sido aprobado en el Parlamento de Cataluña, que había sido aprobado en el Congreso de los Diputados, que había sido refrendado por el pueblo catalán en sus partes más fundamentales, es decir, aquellas que constituían un cambio importante respecto del Estatuto anterior, eran inconstitucionales. Es decir, no cabían en España los planteamientos que estábamos haciendo, ¿no? Y, por lo tanto, como reacción, ¿no?, empezamos, como sociedad, pues a buscar otras salidas a nuestras demandas ya fuera del marco constitucional, es decir, pues buscando la independencia. Es cierto, ¿no?, que aquí, cuando hablamos del proceso soberanista, es ciertamente una fecha clave y simbólicamente, si queréis decirlo de esta manera, digamos que se puede visualizar, ¿no?, esa importancia como una gran manifestación en la que están todos los presidentes de la Generalitat vivos, todos los presidentes del Parlament, y en donde la bandera que más se ondea es la estelada, ¿no? Y cuando las esteladas generalmente salían los 11 de septiembre y no un 10 de julio, en pleno verano. Entonces, por lo tanto, ver rodeados a todos los presidentes de la Generalitat, a todos los presidentes del Parlamento de esteladas, eso marca, ¿no? Aquí está pasando algo. Pero si lo relaciono con el derecho a decidir, que yo creo que es el marco en el cual desarrollamos pues las consultas y empieza, yo creo, un cambio mental importante, entonces el punto clave no es el 2010, sino el 2006. Todo tiene un inicio, todo tiene un principio. Otra cosa es la simbología, cuándo emergen las cosas. Y ese principio es, a mi modo de ver, la plataforma por el derecho de decidir, ¿no?, la plataforma Pel dret de decidir. Fijaros que es una plataforma que empieza a reivindicar algo que todavía no tenía un contenido muy desarrollado, el derecho a decidir. Pues bueno, de hecho, si os comento las vicisitudes, yo fui uno de los miembros fundadores de la plataforma, mucho antes de que empezara a pensar teóricamente sobre estos temas, pero las vicisitudes, si queréis la anécdota, era si tenía que decirse derecho a decidir o de decidir, o sea que no había muchas teorías. La plataforma del derecho a decidir o de decidir. Pero sí que teníamos claro que había que hacer una reivindicación en el momento en que se estaba negociando el Estatuto en Madrid. O sea, en ese momento, estamos hablando del 2006,
Lo que teníamos claro es que del Parlamento catalán había surgido ese proyecto de estatuto con un 89% de apoyo. El 89% de los diputados catalanes dan apoyo al proyecto del estatuto que se envía a Madrid. Y en esos momentos, en Madrid, como siguiendo el proceso estatutario de cómo se tiene que aprobar un estatuto de autonomía, empezamos a ver, ¿no?, los famosos recortes, los famosos... el cepillazo, exacto, ¿no?, que hablaban. Y la sociedad catalana reivindica, ¿no?, su voluntad democrática ampliamente, muy mayoritaria. En el Parlamento, claramente, no estamos hablando ni de una mayoría absoluta, ni de una mayoría de 2/3, estamos hablando de una mayoría, bueno, muy mayor incluso, ¿no?, a que esa voluntad pues, tenga un reconocimiento. Y, por lo tanto, el eslogan de esa primera manifestación es, y creo que es muy significativo para después entender el desarrollo del derecho de decidir, incluso las consultas, es «Somos una nación, tenemos el derecho de decidir». O sea, hay dos reivindicaciones, básicamente. Una de sujeto político. Es decir, todo el mundo, ¿no?, defiende la democracia, todos sabemos que es la mejor forma de gobierno, a pesar de sus problemas, pero tenemos muy claro todos que, ¿no?, democráticamente podemos ser excluidos porque justamente una mayoría en Cataluña es una minoría en España, una mayoría en España es una minoría en Europa y, por lo tanto, es muy importante definir sobre dónde se aplica la regla de la mayoría, porque si no podemos caer en lo que ya los clásicos, ¿no?, los padres, por ejemplo, de la Constitución americana, llamaban dictadura de la mayoría, que no es igual a democracia, o sea, democracia y dictadura de la mayoría no es lo mismo. Por lo tanto, había primero una reivindicación de sujeto político, somos una nación, y después una reivindicación de que, ¿no?, teníamos el derecho a decidir. Fijaros que en ese momento no había una reivindicación independentista, en absoluto. Y por eso me parece clave también ir, digamos, resiguiendo cómo los eslóganes de las grandes manifestaciones que se han ido haciendo en Cataluña, la del 2006, la del 2007, la del 2010 y después los 11 de septiembre, han ido variando ligeramente el eslogan y cada vez nos ha ido llevando hacia la independencia como la salida que para la mayoría de los catalanes podía, digamos, garantizar esa reivindicación. Pero en primer término es una reivindicación sencillamente decir el encaje político y no solo eso. Digamos, como sujeto político, como demos, decimos los politólogos, como demos, hay ciertas decisiones que tienen que ser tomadas en mayoría siempre, porque la mayoría es democrática, pero una mayoría que se desarrolla en este ámbito. En ese caso, lo que estamos diciendo es que queríamos que el Estatuto de Autonomía fuera aprobado en su totalidad, o como mínimo sin grandes recortes, ¿no? En la siguiente manifestación, y enseguida me pongo en el presente, pero creo que conocer el origen nos da un poco pie a entender ese derecho a decidir, ¿no?, y ese empoderamiento ciudadano que seguramente después conectará con la idea de libertad, ¿no?, bueno, como comunidad tenemos que decidir. En el 2007 hicimos una manifestación, en el 1 de diciembre del 2007, que yo creo que es el peor eslogan de la historia de las manifestaciones, al menos en Cataluña, porque los que tenían que imprimir, ¿no?, la pancarta inicial nos decían que lo haréis por capítulos o os enrollaréis la pancarta, porque era somos una nación y tenemos el derecho a decidir sobre nuestras infraestructuras. Era como, bueno, ¿qué quería decir esto, no? Bueno, fue una decisión estratégica, yo recuerdo bien también, y muy importante, pese a que al impresor no le pareciese demasiado bien el eslogan, porque eso nos permitía expresar de una manera muy clara que cuando hablamos del derecho a decidir no solo estamos hablando, o no hablábamos nosotros solo, del derecho a la autodeterminación entendido como una decisión sobre cómo ha de ser, si independiente o no, una comunidad política, sino que hay que decidir sobre todo. Y eso después lo conectaré con el proceso constituyente. Es decir, decidir quiere decir empoderar a la ciudadanía, creernos realmente la soberanía popular, pero bien entendida. Fijaros que en esa manifestación de diciembre yo también la simbolizo o la resumo con una imagen, ¿no? Como antes os hablaba de los presidentes de la Generalitat. Esa imagen es una manifestación coorganizada por los principales sindicatos catalanes, no nacionalistas, está Comisiones Obreras, está OGT, en los que la reivindicación principal está vinculada a las infraestructuras, porque en ese caso, en ese contexto, por las obras del AVE y por la falta de inversión en nuestro sistema de cercanías, llevábamos 3 o 4 meses de un absoluto caos
ferroviario, que sufrían especialmente los trabajadores que van desde la ciudad a los polígonos, digamos, que realmente era también, si se quiere expresar de esta manera, un conflicto de clase. Los ricos seguían yendo en coche. Pero lo vinculábamos con una reivindicación también nacional. Es que tenemos que decidir sobre estas infraestructuras, queremos que la competencia sea nuestra, porque no está saliendo correctamente, no está dando una respuesta correcta esa competencia en manos del Gobierno de Madrid, porque aquí tenemos el problema. Y por primera vez, diciembre del 2007, por eso estamos en 2016, quiero decir que históricamente pues, han pasado 9 años, estamos hablando de una década, que es mucho en la vida de una persona y muy poco en la vida de la historia, digamos. Nos encontramos una manifestación organizada con sindicatos en diciembre, donde la segunda, diría, acá no sé si la primera, teníamos que, bandera, el segundo símbolo más evidente, vuelve a ser porque todavía no había pasado el 2010, es la estalada. Yo recuerdo a los sindicalistas alucinados, porque todos íbamos de la mano por una reivindicación común. Pero no habíamos hecho la típica división entre estas son reivindicaciones nacionalistas, nos toca hacerlas el 11 de septiembre, estas son reivindicaciones sociales, nos toca hacerlas el Día del Trabajador, el 1 de mayo. Es verdad que esta tensión sigue presente y yo creo que es clave el resolverla para que nuestro proceso avance. Y os hablaré del presente cuando ahora aborde el proceso constituyente y reinicia, que creo que es un poco... Espera, antes déjame un momentito que llegue al proceso. Por lo tanto, tenemos un derecho a decidir que es reivindicado, vinculado a una serie de demandas que van desde lo nacional a lo social, es decir, que son demandas sencillamente democráticas de una comunidad que quiera autogobernarse, sin límites que no haya decidido ella misma. Pero después, eso se reivindica, después hay que ejercerlo. Y naturalmente aquí tenemos distintas vías para ejercer, ¿no? La clásica, y diríamos la vía legal por antonomasia, sería un referéndum acordado por el Estado para decidir, pero recordar de nuevo, no solo el referéndum, sino referéndums, consultas para todo. Consultas para todas las cosas relevantes. Naturalmente, el escenario de hacer una consulta negociada en el 2007 estaba muy, muy lejano. De hecho, estaba tan lejano que todavía no lo hemos conseguido, llegar a un acuerdo con el Estado para hacer una consulta. Pero eso no hizo que nos quedáramos con los brazos cruzados y en el 2007 empiezan, en este caso, la primera oleada de consultas no oficiales sobre la independencia en Cataluña, que es lo que para nosotros era muy bien. Lo hemos reivindicado ya en 2 manifestaciones, pero hay que empezar a ejercerlo. Si queremos el derecho a decidir, nos tenemos que contar, tenemos que saber cuántos estamos a favor de la independencia. Todavía no hay una mayoría social tan clara como en las elecciones, como cuando Convergencia ya se pone a favor de la independencia, estamos hablando del 2007, pero empieza lo que yo creo que es también un paso esencial en el proceso. Os decía, para mí es vincular colectivos diversos en una reivindicación común, de pueblo, de sociedad, de colectivo, como queráis llamarlo. No nos hagamos trampas con el lenguaje. Para mí no es una trampa hablar de derecho a decidir y derecho a autodeterminación por separado. Pero además, diríamos, lo que esas consultas, y quizás podemos compartir, ¿no?, esta experiencia, supusieron, al menos para mí, es que de golpe empiezan a aparecer por las plataformas, la plataforma del derecho a decidir ya todavía estaba vigente, efectivamente, empiezan a aparecer gente con ganas de hacer cosas, no de teorizar, no de pasarse a una asamblea diciendo si el derecho a decidir por aquí o por allá. No. Oye, ¿cuál tiene que ser el programa informático para que la gente no pueda votar 2 veces? Tú no me explicas. Yo quiero ayudarte en esto. Es decir, empieza un elemento más logístico, si queréis, muy práctico, que de nuevo yo creo que incorpora en el movimiento gente joven, gente no tan joven, pero que no estaba habituada o no pertenecía o no quería formar parte de asambleas reivindicativas para firmar manifiestos. Quería actuar. Y la forma de actuar, en ese caso, se concretaba en hacer consultas no oficiales, pero muy bien organizadas sobre la independencia. Nosotros hicimos 4 oleadas, 4 o 5, no recuerdo, porque fue del 2007 al 2011, la última fue la de Barcelona, y prácticamente los números totales, para haceros una idea, y para marcaros retos, con todas las distancias, porque fue más del 50% de los municipios tuvieron su consulta, por lo tanto estamos hablando de más de 500 municipios, en Cataluña hay casi 1.000,
y pico municipios, por tanto 500 y pico municipios tuvieron su consulta y participaron prácticamente 900.000 personas, casi 1 millón de personas.